Lo primero, gracias a Energía, la oportunidad que nos ha prestado de reunirnos y poder debatir desde un punto de vista más técnico los aspectos que hoy en día están en discusión en el mercado, ¿no? A lo largo de este panel vamos a tratar en qué punto está la tecnología del tracker y cuáles son las discusiones que día a día se llevan a cabo en nuestras reuniones y los distintos puntos de vista de tres grandes empresas que están copando gran cuota del mercado. Llevan la marca Made in Spain a lo largo y ancho del mundo, como es Soltec, Axial y STI Norland. Si me permitís, os voy a hacer una breve introducción de quién son los ponentes. Tenemos a Javier Pérez, de Axial, en el centro, Managing Director de la unidad de negocio de Tracker en Axial, 14 años de experiencia dentro de la empresa. Desde su inicio ha formado parte activa de las áreas de desarrollo de negocio e ingeniería. Gracias, Javier. Gracias a ti, María. A mi izquierda tengo a Héctor Sánchez, vicepresidente de ventas para EMEA, ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia. Comenzó a desarrollar su carrera en Soltec, en donde tras un paso en España, en 2015 se mudó al mercado brasileño como responsable de venta, donde los números le avalan, llegando a una cuota de un 50% del mercado con un total de 3 gigas en aquel país. Ahora mismo ha regresado a España y está trabajando en toda la región en MEA. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Y el último ponente, Álvaro Pérez Fontal, con una ingeniería técnica de obras públicas y una ingeniería de caminos, canales y puertos, un MBA bajo el brazo. Álvaro inició su trayectoria profesional internacional en la gestión de proyectos civiles, tanto en España como en Latinoamérica. Tras su paso por Solaric y Aldesa, hace 1 año y medio regresó a España para incorporarse a STI Norland, donde, junto al equipo multidisciplinar que coordina, da cobertura a 16 clientes, fundamentalmente desarrolladores y empresas EPC. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por la presentación, María. Básicamente, nosotros vamos a tomar el relevo del panel anterior. Vamos a intentar entrar un poquito más en detalles en ciertos aspectos. Como comentaban anteriormente, el mercado está cambiando. Actualmente las dimensiones del módulo, las potencias de los módulos cada día están variando y obviamente esto impacta en el diseño del tracker. Me gustaría que nos expusieseis cuáles son vuestros puntos de vista en relación a este aspecto, a las tendencias de diseño de los trackers versus las nuevas dimensiones de los módulos, así como de las configuraciones eléctricas, ya que los strings, pues bueno, las condiciones de intensidad y tensión hacen que configuremos diferentemente las plantas. No sé si quieres empezar, Héctor. Sí, ¿por qué no? Bueno, la verdad que variar las condiciones de geométricas de seguidores es algo que no es nuevo tampoco para nosotros. Los paneles grandes traen un desafío mayor, ¿no? Porque los cambios son mucho más exigentes. Pero sí que es verdad que dentro de nuestro ADN siempre ha existido en cada oferta que hacíamos desde el inicio una customización para cada geometría que nos llegaba, porque es verdad que los paneles sí que tenían un tamaño bastante estándar, pero las dimensiones podían cambiar en función del número de strings. Entonces, ese tipo de adaptación a cada oferta ya la hacíamos previamente. Eso era muy natural dentro de nosotros. Los paneles grandes traen cambios mucho mayores, ¿no? Entonces, lo que desde Soltec venimos haciendo desde hace ya, diría que casi 4 años, es una serie de pruebas muy exhaustivas y muy detalladas de túneles de viento, con una colaboración que tenemos con RWDI, que es una empresa especializada en cálculo estructural de grandes edificios para resistir el viento y de estructuras dinámicas como pueden ser los puentes, y tienen uno de los túneles de viento más grandes y más tecnológicamente avanzados que existen, ¿no? Entonces hemos desarrollado una serie de test con ellos, desde el tradicional test estático, pasando por el test de modelos seccionales, a un
test ya últimamente que hicimos final de 2019 y durante el año 2020, full aeroelástico, completamente aeroelástico para caracterizar bien cuáles son los fenómenos que le ocurre a una estructura como la nuestra, que se parece mucho más al ala de un avión que a un edificio. Y hasta hace bien poco, hace unos años atrás, todo el proceso de cálculo estructural iba basado en la metodología de códigos técnicos de la edificación. Y ahí es donde, desde hace tiempo, estamos evolucionando todo ese know-how para adaptar esos resultados experimentales que venimos recibiendo con los túneles de viento, que se complementan con métodos numéricos, que se complementan con simulaciones CFD en 2D y en 3D. Todo eso metido y combinándolo, pues nos permite desarrollar un sistema de cálculo que es muy flexible. Podemos adaptar tanto la longitud del panel como la longitud del string para estar seguros de que esa solución que traemos al cliente va a aguantar el tiempo y la vida útil que necesita con el periodo de retorno del viento que se requiere. Entonces, mandar un mensaje de, claro, nos hemos tenido que preparar durante años para, partiendo de un nivel de conocimiento más bajo, llegar al nivel de conocimiento que estamos ahora en cuanto a cuáles son los fenómenos que afectan negativamente al seguidor. Y con eso hemos desarrollado ese método lo suficientemente flexible para que cada vez que un cliente nos pide una oferta con un panel, una combinación de panel y string determinada, seamos capaces de dar una propuesta fiable. Javier, vosotros, ¿desde qué punto de vista estáis enfocando los nuevos módulos que llegan? ¿Cuántos strings esperáis meter por cada tracker? ¿Tiene sentido ciertas dimensiones o desde un punto de vista dinámico que hablaba Héctor, es una locura y tenemos que ir a unas configuraciones diferentes para evitar riesgos? Bueno, nosotros desde hace tiempo ya detectamos que la carrera de los panelistas nos iba a afectar directamente. Este aumento de potencia, tamaños, nos suponía un reto cada día mayor. Evidentemente, para mantener un poco los precios del CAPEX del tracker, vienes un poco obligado a mantener el máximo de números o strings también para ofrecer al cliente una solución adaptada. Con lo cual, la tendencia es a tener trackers con 2 o 3 strings, que cuando estamos hablando de un producto como el 2V, pues supone todo un reto para la ingeniería. Como estaba comentando mi colega, evidentemente esto tiene que estar soportado por túneles de viento dinámicos, etc. Nosotros nos intentamos anticipar instalando o creando el sistema de bloqueo porque sabíamos que cada vez iba a ser un reto. O sea, estamos llegando a los límites que dentro de la ingeniería para los strings que los clientes nos están pidiendo, mecánicamente estamos ya en un límite que todos los fabricantes estamos jugando ya con estrategias similares. Si nos damos cuenta, ya en muchos fabricantes estamos adoptando una estrategia de bloquear de alguna forma, o sea, para limitar esa rigidez torsional. El tracker, evidentemente, puede ser mucho más económico cuanto más strings puedas meter por una unidad de motor, pero esto no es infinito. Esto, al final, de alguna forma, tienes que compensarlo mecánicamente. Nosotros, bueno, tenemos los 3 modelos, tanto el 2V, 1V, 3H, un poco para adaptarnos en función del string y módulos diferentes, pero para nosotros el reto que presentaban los paneles nuevos es pues, utilizar nuestro sistema de bloqueo que te permita seguir manteniendo ese número de strings y esas velas que son todo un reto para la ingeniería. Álvaro, vosotros desde STI Norland, ¿cuál es la estrategia que estáis siguiendo? ¿Veis la misma problemática que ha comentado Axial y Sortec? Por supuesto. A ver, aquí hay un cambio de dimensiones en el módulo de 2x1 aproximadamente y 23, 24 kilogramos. Pasamos a dimensiones de 2,4 por 1,2 con aproximadamente 32 kilos, ¿no?
Claro que ese efecto del lado largo y del peso tenemos detectado que tiene un efecto cuadrático, ¿no? Como aumento torsor y sobre el torque tube, ¿no? Sobre el eje principal. ¿Cómo estamos trabajando en la casa? Bueno, pues tenemos sometido a túnel de viento y probado con éxito longitudes bastante por encima de ese largo de 2,4 metros, ¿de acuerdo? Es decir, transmitiros que tenemos holgura suficiente todavía con el crecimiento que trae el módulo, ¿no? Sin embargo, por el lado corto del módulo, pues oye, evidentemente todos los clientes nos estáis pidiendo series de 28, 29, cadenas de hasta 30 módulos todavía. Y bueno, pues ¿cómo estamos trabajando? Estamos topando a una envergadura máxima en nuestro criterio de diseño de 70 metros con una única idea, mantener una de las fortalezas o bondades de nuestro seguidor o del bifila, que es su implantabilidad, ¿vale? Hoy día nos encontramos muy pocas parcelas con una forma totalmente regular, totalmente llanas, cada vez más difícil, ¿no? No solamente hay complicaciones geotécnicas en los suelos, sino pues, también de poligonal, ¿no? Y bueno, pues esa es fundamental, ¿no? ¿Cómo atendemos el esquema eléctrico? Bueno, pues un string y medio por cada fila, en el caso que sean conectados los seguidores en serie, y si son conectados en paralelo, pues 3 strings por cada tracker, ¿no? Por 2 filas, ¿no? Y a través pasando el cable a través de la biela, ¿no? De todas formas, María, perdón, tenemos a través de los compañeros de Brasil editado en YouTube, podéis googlear, el vídeo se llama Unlimited ST Northland, ahí está explicado todo esto muy gráficamente, o sea, bueno, yo creo que queda mucho más claro, ¿no? Si no lo ha quedado todavía. Escuchándoos a los tres, habéis mencionado el tema de las cargas dinámicas, cargas estáticas, todos los estudios. Javier ha mencionado que el tracker está al límite. Una de las preocupaciones que están sobre la mesa son los accidentes, ¿no? Creo que a todo el mundo nos ha llegado, hemos visto alguna foto en donde se evidencia, pues no sé si mal montaje, no sé si mal dimensionamiento. ¿Qué medidas se están llevando a cabo para evitar esos riesgos? ¿Creéis que esos accidentes han sido debidos a la inexperiencia o actualmente tenemos la situación bajo control? No sé, Javier, si quieres empezar tú. Vale. Para nosotros, un poco la trayectoria, como estaba comentando Héctor al inicio, de las diferentes formas de calcular o dimensionar que había hace años a lo que se está haciendo hoy en día para mí es imprescindible que cada fabricante tenga su modelo probado en un túnel de viento 3D dinámico. Es lo más parecido a la realidad. ¿Para el módulo en específico que vayas a instalar? Sí, o sea, al final lo que trabajas en un túnel dinámico, intentas irte a unas dimensiones un poquito por encima de lo que vas a necesitar, para que te cubra pues, el mayor radio de posibilidades. Incluso te vas normalmente a un string lo mayor posible. Ahora bien, el túnel de viento, que yo sé que la mayoría de fabricantes ya, por lo menos, estamos trabajando con túneles de vientos reconocidos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, CPP es una empresa reconocida, americana, tiene muchos trucos. Y hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque al final estás trabajando con una maqueta. Esa maqueta, al final, tú le tienes que introducir una serie de datos para que sea lo más real posible. Esos datos no pueden salir de un cálculo teórico. Esos datos tienen que salir de un prototipo a escala real en el que midas frecuencia, en el que midas otra serie de parámetros e introduzcas estos parámetros en la maqueta del túnel de viento que obviamente tiene que ser un túnel de viento 3D. Álvaro, ¿existe coeficiente de seguridad en los diseños o estamos al límite? Nosotros, bueno, como he dicho antes, respecto a la variación de módulo, no encontramos ningún tipo de problemática, o sea, ni por peso, ni por longitud, ni por ancho. Es un tema que pues, ha quedado respondido antes, está súper resuelto y yo creo que no nos preocupa para nada, ¿no? O sea, quiero decir, todas las exposiciones que han hecho tus compañeros, Héctor, que lo tenemos bajo control
y que los eventos que sucedieron en los últimos años, ¿no? Par de años o en el último año, no tendrían por qué repetirse. A ver, al final un evento es una mala noticia, ¿no? Cuando hay un problema de un accidente en un proyecto es una mala noticia. Nosotros hemos tenido, no tenemos absolutamente nada que esconder. Y hemos sacado cosas muy positivas, dentro de que, claro, es una muy mala noticia que se produzca. Nos ha servido a nosotros para darnos cuenta de cosas que no estábamos haciendo bien. Hay diseños, y eso lo hemos comprobado, que pusimos en pie en proyectos en 2016, 2017, que en el momento en el que fueron diseñados no estaban con el nivel de conocimiento que tenemos ahora. Y eso nos hemos dado cuenta después de repetidos años de, como estoy diciendo, de investigación y colaboración con esta empresa que comento, RWI, canadiense. Sí. Claro, entonces nosotros hemos ido evolucionando nuestra forma de calcular hasta llegar al estado de conocimiento actual. Ahora, la forma en que nosotros diseñamos es totalmente diferente a la forma que nosotros diseñamos hace 3, 4 años atrás. Tanto es así que, por ejemplo, antes hacíamos Nosotros somos partidarios de simplificar al máximo el diseño del tracker. Cuanto menos elementos que no sean perfiles, motor y electrónica metamos, mejor. Un poco esa es nuestra máxima. Cuanto más simple, mejor. Entonces, en el pasado nosotros teníamos un stow a 0 grados que nos hemos dado cuenta por evidencias, sobre todo, no por algún accidente que hayamos tenido, sino porque de verdad en el túnel de viento y las pruebas que hemos hecho se ha demostrado que no es lo suficientemente seguro por una cuestión de tolerancias. Si tú consigues que el tracker esté totalmente a 0 grados, él va a aguantar, pero claro, en la realidad que el tracker esté totalmente a 0 grados durante todo el tiempo y toda su vida útil prácticamente es una quimera. Y ya cuando te vas a 2, 3 grados, ya empieza la zona de peligro muy rápido y te vas a inestabilidad rapidísimo. Entonces nuestra estrategia pasa por hacer stows a 45 y 50 grados, que hace que el tracker sea súper estable. Y todos los diseños que estamos haciendo ahora salen con stows de alta inclinación y, en fin, la prueba ahora mismo es que con alguno de los clientes con los que hemos tenido algún evento, evidentemente el proyecto está funcionando, pero acabamos de cerrar con ellos grandes contratos de nuevo. Yo creo que eso también es muy importante, no solo da la sensación de que sabes técnicamente lo que estás haciendo, sino también cuál es tu respuesta cuando llega el problema. Y nuestra respuesta ha sido de muchísima potencia, hasta el punto de que aunque hayamos tenido algún evento con algún cliente, nos han contratado cientos de megas a los pocos meses. No, sin lugar a duda, la respuesta de los trackeristas en temas de agilidad, de resolver el problema, es algo que se valora positivamente en el mercado. Me quedo mucho más tranquila sabiendo que los accidentes nos han servido para aprender y que estamos en un continuo proceso de mejora, que yo creo que es un mensaje positivo que tenemos que mandar en el sector, que es cierto que las cosas pueden suceder, pero al menos se están intentando implementar las medidas para evitar en la medida de lo posible todo este tipo de sucesos. Posiblemente en los accidentes ha habido más experiencia que en lo relativo a la bifacialidad, que anteriormente comentaban nuestros compañeros, pero sí que es cierto que hoy en día es una realidad y en muchos casos no se entiende un diseño de la planta si no es con una tecnología bifacial. En este aspecto se abren también ciertos debates, cómo es mejor 1V, 2V, liberando torque tube, 2V cuando las cargas de viento no son muy elevadas. Entonces, no sé, Álvaro, ¿cómo estáis gestionando o dirigiendo vosotros a los clientes en este aspecto? Sí, María, yo creo que lo has introducido bastante bien, ¿no? Yo creo que era más bien hace año y medio aproximadamente y como introducías con algún evento desastroso y tal, y con la introducción del módulo, por supuesto, a la comercialización, cuando se abrió ese debate de bifacialidad y si la ganancia en configuración 1V o 2V era más conveniente, ¿no? Aquí, obviamente, pues todos estamos trabajando, todos nuestros departamentos de ingeniería, de investigación, de I+D,
Y bueno, nosotros lo que hacemos es aportar ahora pues una pequeña conclusión al debate que hay en el sector, ¿no? Evidentemente mis compañeros ahora expondrán sus motivos y lo que es SETI Northland también, como se ha nombrado en la ponencia anterior, bueno, hay diversos factores de peso, ¿no? El albedo quizá tenga un peso mayor, entre un 15 y un 20% en suelos naturales, de arena, de hierba. Podemos llegar hasta 75-80% de ganancia en la cara bifacial con suelos reflectantes de los que ya se comercializan, cuestión de nieve. Bueno, otros factores, el shading factor, el view factor, bueno, o sea, de menor incidencia para nosotros. Y como conclusión del estudio es que el de mayor peso es la altura normalizada, ¿no? Como sabéis, ese es el ratio entre pues la altura del eje al suelo con la longitud del módulo. En configuración 1V pues sería aproximadamente, para que entendamos todos la ecuación fácil, 1,5 entre 2, una relación de 0,75, ¿de acuerdo? Para configuración 2V y que pudiera tener mayor ganancia, concluye nuestro estudio, pues evidentemente para que una longitud de módulos 2 de 4 metros sea la misma relación y haya una ganancia bifacial igual o mayor, se da a alturas del eje por encima de los 3 metros. Hoy día casi todos los que comercializan los compañeros del sector están en alturas de 2, 2,2, 2,3, por tanto le supondría un incremento de casi 1 metro más en cada inca, ¿no? Y por tanto, si sería viable técnicamente, pues pierde potencial en la competencia económica, ¿no? Y bueno, pues esa es la conclusión de nuestro estudio, con todo el respeto, nuestra humilde aportación al estudio que cada una de las empresas tenemos, ¿no? Héctor, vosotros creo que es reconocido por el sector que habéis trabajado en las simulaciones, habéis publicado un par de white papers sobre cómo analizar la bifacial. Vuestra estrategia es un poquito diferente. ¿Qué análisis o a qué conclusiones habéis llegado? Sí, a ver, lo que acaba de comentar Álvaro, eso es un tema matemático que es cierto. Ahí la verdad que no hay mucho comentario que hacer. En cuanto a factor de forma, en el 1V es más favorable. Lo único que ocurre es que hay otros factores que afectan a la bifacialidad. De hecho, un compañero estaba hablándolo antes. Tenemos que tener en cuenta todo, no solo el view factor, sino también tenemos que tener en cuenta cómo de bueno o cómo de buena es la estructura o el seguidor para captar la radiación por detrás. O sea, intentar evitar al máximo los obstáculos por atrás es algo que es de sentido común. Nosotros intentamos hacerlo al máximo. También tener, en el caso del 2V, pasillos que son anchos, donde incide mucha radiación directa, va a crear también una mayor cantidad de radiación reflejada por atrás. Entonces, todo eso metido dentro junto con otros parámetros, pues al final te va a llevar a una determinada ganancia. Es verdad que nosotros hemos medido en más de un año de pruebas que se tiene una ganancia mayor con el 2V por todas estas cuestiones. Hay un tema en cuanto a la altura relativa, ¿no? A ese view factor que en el caso ideal es cierto, pero claro, ¿qué ocurre cuando empieza a crecer vegetación? Se intenta minimizar en el O&M muchas veces que no crezca, pero en muchas latitudes, como puede ser en España, es una realidad. Entonces, al final, termina afectando a esa altura relativa el tener vegetación debajo del seguidor también. ¿Cuál es ese impacto? No es tan fácil, ¿vale? Hay algo de lo que yo quiero traer aquí a debate también, que no tiene exactamente que ver con bifacialidad, pero que también es muy importante, y es que hemos detectado que la temperatura de operación de los paneles en el 2V, por el simplemente hecho de estar más altos y que el viento que circula a 3 y 4 metros de altura es un viento más frío que el que circula a 1 metro o 1,5 metros, hace que los paneles estén más fríos y por lo tanto tengan una refrigeración mejor y un rendimiento mayor. Esto es algo que hemos comprobado experimentalmente en nuestro laboratorio, que le pusimos en la mesa al CENER, aquí en España, y ellos han certificado qué parámetros de simulación de térmicos hay que poner cuando haces una simulación con un 2V o con un 2V. Ellos han publicado eso directamente. Entonces, a la hora de hacer esas simulaciones, pues hay que tenerlo muy en cuenta, porque podemos estar hablando tranquilamente de un 1% en producción, por estar el panel más frío.
Has hablado del coeficiente de temperatura y del gran coberritio porque vuestro diseño salva el torque tube, ¿no? Separáis los módulos de... ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Eso es algo que muchas veces lo estudiamos en detalle porque no siempre, a lo mejor no siempre puede tener todo el sentido. Depende también de cómo es de grande el panel, porque claro, al hacer la vela más grande, aumentando la distancia en el torque tube, de repente puedes tener un impacto en el diseño al aumentar la vela a 15 centímetros. Y lo que estás pensando que vas a ganar por producción, lo pierdes por incremento en la estructura del seguidor. Entonces, todo ese análisis lo hacemos junto con el cliente porque no es un análisis obvio. Yo quiero reforzar la idea de no tengamos ideas preconcebidas. Vamos a aprovechar que tenemos, hablo para los clientes, empresas en el sector que están punteras en el tema de conocimiento y que estamos encantados de atender. Me queda claro que hay que estudiar caso por caso, ¿no? Lo que habéis dicho a raíz de los análisis dinámicos, lo que tú estás comentando. Javier, vosotros también subrayáis que no se puede generalizar y que hay que verificar todos los inputs antes de cerrar un diseño. Sí, sobre todo cuando estamos hablando de un producto para panel bifacial, como estaban comentando en el panel anterior, hay muchas incertidumbres que quedan en el aire. Al final, el trackerista, de lo que nos tenemos que preocupar un poco es de todo el precio en global o cómo le va a afectar al cliente, pues evidentemente un producto adaptado para el bifacial como puede ser el 2V. En nuestro caso hemos apostado mucho en el bifacial por el 2V, porque bueno, la ventaja que nos permite el bloqueo pues es que no le penalice mucho el aumentar la vela y se puede salvar la sombra detrás del torque tube. Ajá. Un tema que también está sobre la mesa, que posiblemente a la gente que es menos técnica le llama más la atención y que está más relacionado con los modelos financieros, es todo el tema de las ganancias de seguimiento, las garantías que los trackeristas o EPCistas pueden dar en relación a este aspecto. Os pido que seáis breves porque nos queda poco tiempo, pero sí que me gustaría que al menos nos dieseis dos pinceladas de garantías, sí se pueden dar, no se pueden dar, cómo se puede garantizar o de qué manera podemos controlar que no tomar ese riesgo. Veo que ahora lo quiere contestar. Empiezas. Nada, María, muchas gracias. Bueno, ayer la verdad que tuve el gusto de conocer a mis compañeros de panel, también a ti, y fue yo creo el punto que todos teníamos en común, ¿no? O sea, evidentemente expresamos los estudios de nuestros equipos aquí, cada uno en las líneas que tenemos, pero aquí coincidimos todos, ¿no? En principio, los que generan son módulo e inversor, ¿no? Por tanto, o sea, garantizar una ganancia por parte del tracker, entiendo que no es nuestro campo, ¿no? Y aquí quisiera ser rotundo, por lo menos STI no garantiza la ganancia, ¿vale? Eso sí es un hecho. Sin embargo, la obligación del trackerista es apuntar con la mayor perpendicularidad y hacer el seguimiento lo más correcto y preciso posible. ¿Garantía de apuntamiento o precisión de apuntamiento? Sí, por supuesto que la damos, ¿no? Contractualmente con los clientes 2-3 grados sin ningún problema. No sé si mis compañeros afinan un poco más en esa garantía. Javier, que se ríe, ¿cómo lo veis? ¿Os sentiríais cómodo dando una garantía de ganancia? No, aquí sí que coincido directamente con mis compañeros, bueno, tal como ha expuesto Álvaro. El trackerista tiene que ocuparse efectivamente de que el tracker esté orientado perfectamente y con la perpendicularidad en la mayor superficie de su tracker siempre. Eso es lo que va a dar al final un apuntamiento y una disponibilidad que al final se va a traducir en esa simulación que se ha hecho al final en un PV6 y que, combinado con todas las ganancias que se puedan sacar del inversor y panel, pues bueno, se cubrirán las expectativas, pero el trackerista garantizar una ganancia no, tampoco le vemos sentido. Héctor, entonces, garantía de posición sí,
o de disponibilidad, pero no de seguimiento ni Claro, es que sería hasta temerario, porque al final nosotros no dominamos lo que está ocurriendo en el inversor, totalmente, ¿no? Ni en el panel. Evidentemente, una garantía de disponibilidad, sin ningún problema, estamos dispuestos a discutirlo. Ahora bien, claro, ahí influye mucho la operación y mantenimiento. Entonces, claro, a la hora de garantizar una disponibilidad del seguidor, hay que ver qué trabajo se está haciendo a la hora de mantenerlo y nosotros tenemos que estar muy presentes durante esa fase porque, como una fija, el seguidor necesita un determinado mantenimiento. Si eso no se hace bien, por mucho que nosotros digamos que va a funcionar, de repente puede tener problemas. Entonces, garantía de disponibilidad sí, pero cuidado con ese mantenimiento, cómo se hace. Involucrémonos, ¿no? Desde los traqueristas a un poco controlar eso también. Porque al final el seguimiento... O monitorarlo, no controlarlo, porque al final no... El seguimiento va muy relacionado con el software, ¿no? Con la implementación del lenguaje que se implementa en el tracker y cómo se hace ese seguimiento. Habéis hablado de diferentes estrategias a la hora de la posición de defensa. Sabemos que habéis trabajado muchísimo en los aspectos mecánicos en los últimos años. El siguiente paso es el software, optimizar ese seguimiento y incrementar lo máximo la producción, que va alineado con lo que estábamos discutiendo. Héctor, que para concluir y decir los próximos pasos o las próximas mejoras al margen de todo lo mecánico va a estar en el software, ¿qué podemos comentar o lanzar a los oyentes? Sí, pues a ver, nosotros ya tenemos disponible para los clientes nuestro sistema de seguimiento que se llama TeamTrack, que está centrado en parámetros topográficos. Eso ya lo incluye de base nuestro diseño y lo que implica es que cuando hacemos la fase de commissioning mandamos a un equipo de topografía para poder caracterizar muy bien la posición de cada seguidor y hacer que se mueva exactamente como se tiene que mover para evitar las sombras y no establecer un backtracking puro y duro como si estuviera el terreno a una determinada inclinación continua. No va a funcionar así. Entonces, nosotros ya proveemos ese sistema de Team Backtracking y también un sistema que llamamos Diffuse Booster, que lo que hace es potenciar esa ganancia de energía difusa, pero lo hacemos de una forma un poco diferente porque entendemos que no tiene mucho sentido hacer que el tracker esté moviéndose todo el rato. Entonces hay que encontrar un compromiso, y es lo que estamos haciendo, entre ver lo que ocurre con sensores, pero al mismo tiempo estar adscrito a un sistema de previsión meteorológica para, oye, si la nube va a pasar muy rápido, pues no te vayas a una posición de 0 grados, porque en ese periodo en el que vas a estar llegando y volviendo vas a perder más energía que quedándote como estabas, ¿no? Héctor, te voy a pedir que te mojes. ¿Cuánto conseguís mejorar o incrementar la ganancia con estas implementaciones o estas mejoras? A ver, al final hay que ir muy caso por caso, muy caso por caso, ¿vale? Pero es verdad que si lo comparas con un sistema de seguimiento con backtracking antiguo, ¿no? De los que hablaba nuestro compañero Jesús de los años 90 y tal, pues está tranquilamente llegando a un 6%. Ahora si estamos compitiendo ya con sistemas más avanzados de seguimiento, pues ahí hay que entrar más en detalle y la distancia se reduce mucho más, claro. Javier, ¿vosotros habéis también verificado que hay potencial de mejora en los seguimientos? Bueno, nosotros en Axial evidentemente hay dos líneas de trabajo. Hay una ingeniería mecánica y obviamente una ingeniería electrónica. Y los siguientes pasos y donde vemos mucho desarrollo, mucho campo, es justamente ahí, en ese software. Y es un software que evidentemente ya estamos también trabajando con un backtracking adaptativo según la topografía, pero es ir un pasito más, sobre todo en lo que estamos investigando más ya para dar ese saltito, es de cara al bifacial, que va a ser pues, el futuro más inmediato, un backtracking con información. Un backtracking con información, sobre todo en días de radiación difusa, que realmente te transmita, porque cuando tienes evidentemente radiación difusa puede ser más interesante no tener una cara mirando al sol, sino tal vez una posición intermedia en la que las dos caras
reciban difusa. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho campo, es donde más estamos investigando y donde más queremos desarrollar. Ese término de difusa, ¿no, Álvaro? Que siempre va relacionado con la bifacialidad, cómo posicionar ese tracker 1V o 2V para optimizar. ¿En qué línea estáis vosotros trabajando? ¿Cómo estáis consiguiendo esas mejoras? Bueno, así es. Aquí sí que me he permitido anotar alguna cosa, ¿de acuerdo? Son casi una decena de proyectos, ¿no? Lo bueno que nos acompaña nuestro director de investigación y desarrollo, Álvaro Echarandio, que además fue pues, el creador y diseñador del Bifila, que hoy día sabemos que es un producto que sin duda, además de versátil, pues oye, ya está casi todos los jugadores importantes, ¿no?, del mundo lo están editando, ¿no?, con su adaptación, ¿no?, particular. Y bien, como han dicho mis compañeros, tanto Héctor como Javier, pues oye, tanto la captación de radiación difusa versus directa, también lo nombró antes en la ponencia anterior, la optimización del backtracking, obvio, también estamos todos en ello. Tenemos un proyecto muy bonito que ya empieza a estar maduro, ¿no?, y que pronto va a dar ya conclusiones muy interesantes, se llama Smart Backtracking. A su vez también otro proyecto de optimización según la generación de los inversores. Bueno, pues cuando el inversor no está produciendo o produce por encima del nominal, nos permite pues, no mover el tracker. En fin, y a mí me gustaría, por no extenderme, simplemente hacer mención a uno muy interesante con algoritmo de inteligencia artificial, integrando Big Data, mediante la previsión meteorológica, ¿no? En cada emplazamiento hacemos un estudio de la serie histórica anual meteorológica, creamos un año meteorológico típico, creamos un perfil de carga y descarga de baterías y bueno, pues podemos confirmar la carga y descarga de baterías según la previsión del tiempo. Único parámetro de control aquí, la temperatura, ¿vale? Ese yo creo que es el que me gustaría haber destacado en esta tarde, ¿no? Pues yo creo que hemos tocado los temas más relevantes que se discuten en el mercado. Daros las gracias a los tres por habernos expuesto y darnos vuestro punto de vista. Nos queda claro que nos queda por trabajar en el aspecto de los software y mejoras de seguimiento. A nivel mecánico podemos estar tranquilos. Se ha hecho un gran trabajo y se intenta minimizar el tema de riesgos de accidentes y que al final sois tres compañías dispuestos a ayudar al cliente y siempre dispuestos a trabajar caso por caso para ayudarnos a mejorar nuestros proyectos. Mil gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María.